Bienvenidas, bienvenidos a todos a la segunda sesión de las sextas jornadas de literatura comparada, tituladas Intervenciones, impresos, periódicos y trazos efímeros, que van a tener lugar todos los jueves de noviembre, siempre a través de Zoom y con los mismos datos de ingreso que usaron para el día de hoy, así que están todas invitadas a continuar su presencia los próximos jueves. Las jornadas, en primer lugar, quería aprovechar la instancia para agradecer especialmente a Claudia Rigrandi por su gran esfuerzo de organización de todo el evento, que ha sido, la verdad, fantástico y muy destacado. Así que muchas gracias, Claudia, y por el apoyo también de Antonia, la directora del departamento. Y quería contarles que esta edición de las Jornadas de Literatura Comparada se realiza, como siempre, en el marco del programa de Magíster en Literatura Comparada y el Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y este encuentro en particular es también parte de las actividades del proyecto Redes de Claudia, Cultural Intervention in Latin American Magazines, que se aloja a la vez en el Centro de Estudios Americanos de nuestra facultad, el CEA. Así que con esa breve introducción les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Y en esta instancia, en la sesión que comenzamos ahora, titulada Mujeres de Prensa, entre las narrativas y las humanidades digitales, tendremos a Claudia Montero como moderadora. Así que bienvenida y te doy la palabra, Claudia. Bueno, muchas gracias. Me han invitado aquí a moderar esta mesa, que esperamos tenga una duración hasta las 19:30 horas. El título de la mesa es Mujeres en la prensa entre narrativas y las humanidades digitales, y tenemos como participantes estelares a Sandra Sánchez de la Universidad de los Andes, Colombia, y a Diana Paola Guzmán de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Es realmente un lujo tenerlas acá y agradezco mucho la posibilidad de poder mantener este diálogo con ellas, ¿no? Y que afortunadamente en este caso la pandemia nos permite reunirnos, porque de otra forma sería más complejo o tomaría tal vez más tiempo que nos pudiéramos reunir en un mismo espacio físico, ¿no? Como decía hace un rato, la idea es que va a ser una mesa con un diálogo entre Sandra y Diana. Vamos a hablar sobre mujeres en la prensa, específicamente tomando como estímulo el proyecto Mujeres de Prensa, que lidera Sandra Beatriz. A continuación voy a presentarlas a ambas y de ahí para comenzar a dar las palabras, ¿no? Sandra Sánchez es profesora asociada de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes, vinculada al Centro de Estudios en Periodismo. Es historiadora y analista de medios y se doctoró por la Universidad de State University of New York, Binghamton. Su interés principal de investigación se concentra en las relaciones entre los medios de comunicación, el periodismo y el poder. Trabaja más recientemente en humanidades públicas y narrativas digitales desde una perspectiva histórica. Por otra parte, está con nosotros Diana Paola Guzmán. Ella es profesora titular del pregrado en Literatura y Edición de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es doctora en Literatura de la Universidad de Antioquia. Sus investigaciones se centran en la historia de las prácticas lectoras en Colombia y en la relación entre el mundo impreso y movimientos sociales. Ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales, al igual que capítulos de libros sobre el tema. Me presento para quienes no me conocen, soy Claudia Montero, profesora del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Bueno, y para comenzar quisiera darle la palabra a Sandra
A propósito del proyecto Mujeres en la Prensa, si puede comenzar a hablarnos un poco de eso para que continuemos el diálogo, Sandra. Sí, muchísimas gracias, Claudia. Qué placer poder estar aquí con todas las personas que se suman, que se conectan. Pero pues tengo que decir que la verdad me entusiasma mucho poder verte a ti, también a Claudia Darrigrandi, que nos conocimos hace 3 años y tuvimos como unos eventos bien nutridos aquí en Bogotá. Entonces me anima muchísimo como poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento, como les decía, muy entusiasmada, pero pues también muy honrada. Bien, este proyecto es un proyecto que ha sido muy excitante porque, digamos, viene de un quehacer histórico ortodoxo. Yo era la historiadora ortodoxa de los archivos y de estar con las fichas bibliográficas en los distintos archivos y pues, digamos, fui entrenada de esa manera. Y resulta que en los últimos años, cuando regresé a Colombia, aterricé por cosas de la vida en un departamento donde trabajo interdisciplinariamente con colegas que sobre todo son periodistas y que están muy volcados a los medios, y tengo que decir desde ya que mucho le debo a ellos porque me han mostrado cuán fructífero puede ser el trabajo de la historia cuando se suma con otras disciplinas. Como ustedes saben, porque pues también las personas que están conectadas, a pesar de que este evento, como decía ahorita Cintia, ¿cierto? Está anclado en la maestría de literatura comparada, etcétera, ¿cierto? Pues aquí estamos sumados personas de múltiples disciplinas y sabemos que siempre enriquecemos nuestro trabajo cuando entramos en esos diálogos extendidos con otros personajes, con otras disciplinas, y lo que hacemos es, en vez de cerrarnos, ¿cierto? En vez de segmentarnos, de segregarnos, empezamos a trazar diálogos. Entonces, este proyecto es un proyecto que, digamos, bebe de eso, bebe de esa intención de poder trazar esos vínculos, esos diálogos con otras disciplinas y sobre todo poner en práctica algo que para los humanistas, como nosotras y nosotros, a veces resulta un poco ajeno, si se quiere, pero que los periodistas lo tienen muy claro. Y por eso era importante para mí decirles que yo entré en contacto hace unos años con este grupo extendido de colegas, sobre todo, pues interdisciplinarios, pero sobre todo periodistas, ¿no? De los cuales yo he aprendido mucho, pero en especial la importancia de que aquello que nosotras hagamos pueda ser eh, no solo consultado, sino apropiado por muchos otros, por muchas otras personas. Y creo que en términos de lo que nosotras hacemos, por ejemplo, tú, Claudia, también Diana, ¿no? Que nuestra investigación se centra tanto en las publicaciones, en los impresos, en la circulación, en los artefactos, ¿no? Y en el material, digamos, que soporta esos contenidos y cómo digamos, eso se difunde en distintas redes, en distintos circuitos. Pues era importante para mí no simplemente hablar de los impresos de las mujeres en Colombia a mediados del siglo XX, sino que ese trabajo tuviera también la potencia a la que nosotros hablamos retrospectivamente cuando vemos al pasado, porque nosotras queremos estudiar cómo se da esa socialización, qué es lo que entraña eso, cuál es el poder, ¿no? En esos circuitos culturales, qué política hay, ¿cierto? Entonces me interesaba que, digamos, hubiera una especie de correlato entre el estudio histórico retrospectivo que yo hago, pero también la puesta narrativa hoy, de cómo yo enfrento estas audiencias, ¿cierto? Este público y con quienes quiero yo dialogar. Ahorita yo les decía, estoy emocionadísima de estar aquí con ustedes, ¿cierto? Pero también me parece que lo más interesante y lo más, digamos, de lo que más he aprendido yo es que
este proyecto puede y ha sido consultado, y como les digo, no solo consultado, sino también apropiado en otros escenarios que no son exclusivamente los académicos. Entonces me parece que, digamos, de ahí viene la historia de esto, viene como la idea de poder expandir las fronteras de lo académico, vincular a otras audiencias a estos contenidos que nos importan, y pretendía yo una suerte, no de coherencia, pero sí de espejo, de correlato con, digamos, con esos, con el conocimiento y cómo se circula, ¿no? Yo creo que sea como fuere, en los impresos que yo estudio de estas mujeres periodistas, activistas, mediados del siglo XX colombiano, entre el 40 y el 70, realmente hasta el 68, pero me gusta. ¿Soy yo o Sandra parece, se quedó pegada? Demos un par de segundos a ver si se destraba. Diana, no te escuchamos porque estás con el micrófono apagado, creo que dijiste algo. Que ya le estoy escribiendo porque está lloviendo en Bogotá y aquí cuando llueve la señal de internet es muy inestable. Creo que incluso se desconectó. Quizás se cayó, ahora vuelve y aparece. Quizás, sí, ya le escribí. Diana, si quieres, ¿podrías tú contarnos la experiencia, pensando que vienes desde la literatura con esta prensa de mujeres y tal vez después avanzar hacia el sitio mismo, pero tal vez tu propia experiencia de investigación? Pues digamos que mi experiencia de investigación tiene que ver más con la relación que hay entre impresos y movimientos sociales. En Colombia, pues es un proceso que está comenzando y más también desde las prácticas lectoras como un objeto histórico. Sin embargo, el trabajo de Sandra, mientras ella llega, que es lo que nos convoca hoy, es un trabajo inédito en Colombia. O sea, es un trabajo que a pesar de que sí existe una investigación sobre la participación de las mujeres en las publicaciones periódicas, como es el caso también del trabajo de Ana María Agudelo, no existía un proceso, digamos, desde las humanidades digitales o desde la historia digital que pudiera poner como en el escenario público y en el uso público las herramientas de investigación que propone el proyecto, ¿no? Entonces, cuando pues Claudia nos hizo la invitación, yo pensé que este proyecto era, digamos, como el proyecto que podríamos como poner de su conocimiento, porque es un escenario que además, como lo mencionaba la misma Sandra, tiene toda una narrativa, o sea, no solamente de archivo, que ya de por sí es un trabajo bastante dispendioso, porque en Colombia, pues nuestros archivos son muy dispersos, muy, pues desordenados, vamos a decirlo así. Entonces tiene también un trabajo de archivo bastante fuerte, hemerográfico, pero además la disposición del sitio, del escenario digital, virtual, es bastante pensado. O sea, la curaduría de contenidos que hizo Sandra y que hizo pues con su equipo, es una curaduría de contenidos que tiene que ver también con preguntas que los y las investigadoras nos hemos hecho sobre el lugar de las publicaciones periódicas en Colombia y más el lugar de las publicaciones periódicas hechas por mujeres, ¿no? Así que este es un trabajo que convoca de una manera definitiva a todos los investigadores, porque además, y ahora que llegue Sandra lo ampliaremos, tiene aparte de esta narrativa, tiene también un escenario de herramientas para los investigadores y las investigadoras. O sea, no es solamente una muestra de archivo con unos textos curatoriales fantásticos, con una narrativa digital muy bien dispuesta, sino que también tiene una unidad, un apartado dedicado a el uso, digamos, de herramientas para los investigadores e investigadoras en Colombia.
Porque digamos, aquí quiero tocar otro tema que creo que nos convoca a todos y a todas, y es, ya llegó Sandra, que la herramienta que da este sitio también se relaciona con un modo de investigación que en Colombia es muy urgente, que es el de la investigación bibliográfica, ¿no? Y el de la disposición, digamos, de esa investigación para el uso de los y las investigadoras. Así que, repito, Sandra estaba mencionando mientras tú llegabas, que el trabajo que tú propones, tanto desde la disposición de la curaduría de contenidos como de la narrativa, pues es un trabajo inédito que pues evidentemente es muy necesario. Nos dice Sandra que debe conectarse vía celular y que ya regresa. Sí, está muy complicada la señal en Colombia. No sé, Sandra, si quieres que vayamos viendo el sitio, que lo vayamos compartiendo. Claudia, ¿tú qué dispones? ¿Sí? Yo tenía tal vez un par de preguntas. Perfecto. No sé si... tengo varias preguntas. Y ahora, a propósito de lo que acabas de decir, me acaba de surgir algunas otras respecto al archivo, pero creo que voy a partir con, si ustedes creen, pensando en estas producciones, ¿no? Y pensando específicamente también en ti, Diana, en tu trabajo sobre la edición, cómo diferenciar o si es necesario, si creen ustedes que es necesario hacer esa diferencia entre el periódico en términos de producción, de objeto completo, y la editora o la edición, porque están íntimamente relacionados, pero se puede empezar de forma distinta. ¿Crees que es necesario o no? Pues yo considero, digamos, hay una pregunta, Claudia, que se suma a la pregunta que tú haces, y es, digamos, el impreso como una fuente de información o el impreso como un objeto de estudio, ¿no? Es como una pregunta, digamos, que nos hemos hecho permanentemente. Y creo que también va en vínculo con lo que acabas de mencionar. Yo considero, yo hice un pequeño trabajo, pues, del cual no voy a profundizar mucho, sobre editoras en la prensa rural, o sea, mujeres que editan en el campo colombiano. Y que, bueno, espero que en algún momento unamos fuerzas con Sandra y pueda, digamos, a formar parte de la página, del escenario. Para mí sí fue importante relacionar la poética del soporte, la materialidad de ese soporte impreso, con el lugar político, con el lugar histórico, con el lugar vital de la editora, ¿sí? Y creo que justamente se relacionaba con eso. Cuando hice ese vínculo, indudablemente también ese vínculo me llevó a pensar en que ese objeto que antes, estoy hablando pues de mi experiencia personal, se convertía en un archivo que me daba información, ese vínculo también me permitió configurar a ese objeto a ese soporte como un objeto de investigación, ¿no? Sandra ya está aquí con nosotros. Sandra. Sandra, Estoy, pero es que se fue el internet de mi casa por completo, perdón, pero estoy en el celular. Entonces estoy aquí como con las dos pantallas medio malabareando, perdón, lo lamento mucho. No te preocupes. Entonces no voy a poder compartir la pantalla. No, Diana, yo la no sé comparto, sí, yo la comparto. Gracias. Tú me vas Perdón. Ya está perdonada. No te preocupes. No es sí, necesario. Estamos en una situación de sobrevivencia. Debo recordarles a todos y a todas que a veces se nos olvida el momento en el que estamos viviendo, por lo tanto creo que estamos todas perdonadas de cualquier cosa y en fin, así es que no te preocupes, es un placer que podamos vernos y cómo estemos, así es que Diana, no sé si Sandra quieres terminar de redondear lo que estabas diciendo y poder ir mirando la página, que Diana nos vaya mostrando la página. Sí, no, quería eso, como simplemente contar un poco de dónde viene y decirles que la elección por una divulgación digital no es fortuita.
no es un capricho y además no es tampoco una moda, ¿no? Creo que es importante para cuando nosotros, y a propósito de lo que tú decías ahorita, ¿no? Y lo que Diana mencionaba sobre los formatos, ¿cierto? Las plataformas, la materialidad, es clave. Esta es una decisión deliberada que yo tomé para poder, digamos, también hacerle guiños a lo que significa ahora, a lo que significa en estos momentos también circular contenidos y circular información, establecer conversaciones con los públicos y con audiencias. Yo creo en esa medida que esto también significaba, por supuesto, una apuesta académica, una apuesta narrativa, una apuesta estética, pero en algún sentido una apuesta política, ¿no? También un poco desde una pretensión que ahí sí creo que es más bien, no sé, ingenua de mi parte, pero que a pesar de ya entrada la cuarentena de mi vida, que no quiero abandonar, y es que pues también a veces hacerle un poco como el quiebre, ¿no? A las estructuras académicas pues que también obedecen mucho como unas geopolíticas establecidas desde muchos horizontes que no necesariamente somos, digamos, los latinoamericanos, donde estamos hablando saben, de los índices y de si publicamos aquí y allá. Entonces, pues, quería comentar ese trasfondo, ¿no? Que no es una apuesta digital porque es hippie chic y ya. No, es porque, digamos, hay todo un andamiaje y reflexivo que lo apoya. Oye, Sandra, es que frente a lo que acabas de decir, yo ahí tengo un asunto que me complica y tiene que ver con la relación con las redes sociales, ¿no? Porque, y entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu relación entre la página y las redes sociales? A propósito precisamente de las redes sociales y la viñeta que surge como urgencia, como necesidad, pero que termina eliminando la profundidad, ¿no? Y entonces ahí cómo lidiar con eso, cómo el sitio y esto funciona, es un aporte, etcétera. Sí, pues fíjate, Claudia, que cuando yo hablo de la importancia de lo digital, tampoco es que yo me esté aventurando a circular estos contenidos en redes sociales, digamos, no sé, Twitter, Facebook. Estoy pensando en que fuera un lugar lo suficientemente abierto para que otras personas se lo apropiaran. Entonces, ahí estoy más bien situándome en el espacio de las humanidades públicas, que también están nutriéndose muchísimo de estos espacios digitales. Lo que ha pasado, por ejemplo, con esto es que yo he logrado hacer talleres con mujeres que paradójicamente son mujeres en proceso de alfabetización, o sea, alfabetización análoga, no alfabetización digital de la tecnología, no. He trabajado con mujeres que están entre los 50 y los 70 años de sectores bastante marginales aquí en Bogotá, que claro, estamos en la capital, ¿no? Pero sin embargo, pues he trabajado este proyecto con personas de esos sectores marginales que son nutridos de una altísima migración interna en Colombia, que pues algunos de ustedes sabrán, tenemos una historia de violencia, de crisis perpetua, ¿no? Entonces, a pesar de que estemos hablando de esos sectores en Bogotá y en la capital, sí que estamos, digamos, refiriéndonos a un sector de Colombia, ¿no? Que pues es de alguna manera altamente periférico. Y lo que ha sucedido es que estas personas han entrado desde lo digital a un trabajo análogo con las fuentes mismas, con las fuentes de las mujeres, con el archivo hemerográfico, han trabajado con el papel de manera análoga, porque pues es decir, son mujeres que están en proceso de alfabetización, uno llega a mostrarles esta cosa y ellas dicen, pero, ajá, ¿y esto qué?
O sea, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida, no? Entonces, lo que yo he hecho es trabajar con estas personas, y lo magnífico es que la profundidad la han dado ellas, ¿sí? La han dado ellas, ¿por qué? Porque se han apropiado de esos relatos y de esas narrativas del pasado de esas mujeres en esos impresos para defender su propia alfabetización hoy, para militar por su propio, ¿no? Políticamente por esos espacios que han conseguido, y esos espacios son, claro, digamos, abiertos también en términos institucionales. Yo he estado trabajando con ellas porque hacen parte de unos programas de alfabetización de las bibliotecas públicas bogotanas, ¿no? Entonces, en las bibliotecas públicas bogotanas dicen, no, ¿qué taller les hacemos? Y claro, institucionalmente también suena interesante para el distrito que les hagan unas jornadas de humanidades digitales, pero resulta que pues humanidades digitales con mujeres en procesos de alfabetización, en realidad un poco raro, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, bueno, ¿y qué hacemos con los contenidos que circulan de manera digital? ¿No? Se pierde un poco como esa profundidad y se empieza, ¿saben? Como a sentirlo llano. Y yo lo que creo es que necesitamos una multiplicidad de espacios de circulación. Es decir, cuando yo digo, no, quise hacer esto para que salirme un poco también del circuito de la publicación académica, ¿no? Ortodoxa, yo no creo que tenga que oponerme a ella, yo no riño con ella, pero sí creo que necesitamos una coexistencia, porque solo la coexistencia nos permite no solamente la inclusión de manera condescendiente, ¿no? De mi parte hacia estas mujeres, además con experiencia, más arrugas que yo, maravillosas, ¿cierto? No, sino que lo que permite esto es dinamizar el material, dinamizar los archivos, dinamizar estos contenidos para que tengan sentido. Y ahí yo sí me hago la pregunta de, como académicos, ¿queremos que esto tenga sentido solo intelectualmente para nosotras, en su coherencia argumentativa, o queremos que esto tenga una potencia hoy y darle además una relevancia hoy a la historia y al pasado? Diana, que estudia impresos y movimientos sociales, pues claro, yo a veces digo, uy, qué delicia, ¿no? O sea, esto es una malteada. A mí me encanta la malteada de chocolate con trozos de chocolates, así que voy a usar esa imagen, ¿no? Digo, qué delicia eso, ¿no? Y yo doy un curso sobre medios desde la resistencia y hablo de la militancia, las revoluciones y tal, ¿no? Y digo, claro, todo eso es, digamos, exquisito intelectualmente, pero creo que los canales sí tienen que abrirse para que eso tenga más sentido hoy, no solo para nosotros como académicos y que nos deleitamos en esto intelectualmente, sino que tenga un propósito social y político, y sobre todo donde podamos también comprender la historia como una herramienta de visión del pasado, del presente, pero también de los futuros que construimos, sobre todo en América Latina. Entonces, yo creo de nuevo, ¿no?, que es importante la coexistencia, ¿no?, de plataformas y contenidos a distintos niveles, a un nivel profundísimo que discutimos en nichos muy cerrados, pero también a otros niveles, porque esas narrativas y esos lenguajes pues también construyen presente y futuro. Y ahí es donde yo les cuento que yo me paro también en las humanidades públicas y en la historia pública como eso, como un material para la ciudadanía. Oye, y antes de preguntarle otra cosa a Diana sobre lo que estás diciendo, y entonces, ¿cuál es la relación con el archivo nacional, patriarcal, que dejó fuera, que excluyó o que invisibilizó ese archivo, que crea unas subjetividades donde ciertos sujetos nos vamos a encontrar y no nos encontramos? Pero sin embargo, por ahí también está el financiamiento, está etcétera. ¿Cómo sería esa relación, no? Sí, pues yo creo que como todas las relaciones humanas y las relaciones históricas, contradictoria. Y pues, o sea, vive y se nutre de la ambivalencia.
que es algo que además a mí históricamente me gusta mucho estudiar, ¿no? Y me encanta porque pues creo que es la muestra y es el espejo de que el unirrelato, ¿cierto? El relato único pues realmente no nos describe a nosotros como sujetos sociales, políticos, pero tampoco como individuos. Entonces, por supuesto, esta es institución, ¿no? Es el distrito, casi todos hombres tomando decisiones sobre la agenda de alfabetización de un programa de mujeres, ¿no? Que cree que además, sin más, lo que hay que hacer es un taller digital y digo yo, pues con suerte llego yo con mis fuentes impresas y digo, no, la entrada tiene que ser por acá, pero quién sabe si invitan a otra persona, pues qué rollo va y les echa y qué hace, ¿no? Y yo lo que creo es que así como las mujeres que yo estudio, ¿no? Estas mujeres de mediados del siglo XX eran contradictorias, ¿cierto? Porque tenían privilegios que no observaban y luchaban por otras cosas que sí tenían en el marco, digamos, de su militancia. Digamos, así tan contradictorias, pues son estas mismas mujeres con las que yo estuve y yo también. Pero digamos, yo elijo también deliberadamente y en mi apuesta por esta historia y en estas humanidades públicas, como les decía ahorita, como herramienta para forjar presentes y futuros y darle sentido amplificado al pasado, pues yo tomo la oportunidad. Es decir, si a mí me dicen, no me quedo simplemente diciendo, es que el patriarcado, voy y trabajo con la ventana que tengo, ¿no? Y así lo hacían estas mujeres, las mujeres que yo he estudiado, por ejemplo, a mediados de siglo mundo femenino, en la década del 50, María Aurora Escobar, ella pretendía, ¿no? Cambiar de lleno el foco del periodismo colombiano, no solamente el foco del periodismo de las mujeres, para ella esa propuesta que venía a las mujeres era tan contundente que tenía que trazar realmente el nuevo perfil del periodismo colombiano y ese perfil de ese periodismo colombiano tenía que ser narrativamente alejado de la violencia, de ese periodo tan maravilloso, violento que en Colombia que le llamamos la violencia para quienes no están empapados de la historiografía colombiana, los que sí saben que tenemos el desparpajo de llamar un periodo la violencia, ¿no? Imagínense cómo fue ese momento. Entonces, ella por eso su empeño era ese, ¿no? Desmarcar los relatos y los contenidos de toda la prensa, no de las mujeres, de la violencia. Y aún así, lo que ella hacía era usar, ¿no? El impreso que yo creo que es una de las formas, ¿no? Y de los artefactos más patriarcales que ha existido. Es decir, todo el aparato del Estado deliberativo, ¿no? Moderno está montado sobre el discurso de la participación de distintas voces, aparentemente, que circulan en impresos, en papeles sueltos. Es decir, las revoluciones atlánticas se dan porque hay circulación de insumos. Y eso, gran parte de los insumos son los contenidos revolucionarios que vienen también en papeles sueltos, que además están atados a el impreso y que nosotros y nosotras como historiadoras seguimos privilegiando. Claro, por los archivos, como dices tú, porque son un andamiaje patriarcal, ¿cierto? Pero también porque minimizamos muchos otros recursos, minimizamos la comunicación oral como fuente revolucionaria y como fuente vital de construcción de sociedades que ahora, digamos, apreciamos mucho. Las sociedades plurales y etcétera, ¿no? De hecho, ahí hago una cuña, una invitación, no sé si la conocen, no es íntima amiga mía, no tengo negocio de venta de libros con ella, sino que es una académica que me ha dejado con la boca abierta. Les recomiendo mucho para uso así bien agudo de registros no escritos sino impresos digamos, en la formación de las revoluciones atlánticas a Cristina Soriano, que ha escrito un libro así, de esos de malteada que uno se deleita. Y ella, por ejemplo, me parece que ha hecho un gran trabajo en ese sentido, desmarcarse un poco digamos, del canon de estudio de las fuentes de la comunicación, que generalmente son impresas,
¿no? Y claro, mucho de lo que ella encuentra, estamos hablando de la transición del siglo XVIII al XIX, por supuesto que es impreso, pero nos remite al escenario y a la efervescencia, al poder que tenía la palabra, al poder que tenía lo oral en ese momento, ¿no? Entonces, pues, es decir, volviendo a tu pregunta, eh, yo observo las contradicciones, observo, digamos, el andamiaje en el que se mueve esta intención de una historia y unas humanidades públicas. Pero ¿acaso hay otra vía? Es la pregunta, digamos, que yo me hago, me interpelo a mí misma y me digo, ¿acaso hay otra vía? En mis estudios históricos lo que veo permanentemente es contradicción. Inclusión, sí, pero ¿a qué? O sea, apuestas de inclusión a pesar de las exclusiones. Me sorprendería mucho que Diana me diga que en sus impresos y movimientos sociales no hay sujetos contradictorios, no hay sujetos ambivalentes. Es más, es decir, esos sujetos, incluso los subalternos, están llenos de esos trazos de contradicciones, ¿no? Entonces, pues sí, yo me muevo en esa contradicción y la tomo, aprovecho, o sea, esa invitación a hacer los talleres con estas mujeres, pues así sea el hombre el que me esté contratando y yo lo escucho y digo, este man, qué aburrido, o lo que sea, pero digo, allá voy con mis fuentes impresas, así me hayan contratado para hacer un taller digital. O sea, y me muevo y navego eso y si sale bien, fantástico, y no siempre sale bien. Pero, por ejemplo, ese momento concreto de poder estar ahí, viendo cómo las fuentes se vuelven vivas del pasado al presente, con estas mujeres, trabajando mujeres en ese pasado, todavía se me eriza la piel de contárselos. Si respondí o sigo hablando de mis cosas sin poner atención a las preguntas, no sé. Yo creo que sí respondo, pero no sé. Sí, volvamos sobre Diana y retomamos, ¿te parece? Para que vayamos haciendo esta idea de diálogo, porque claro, tu intervención abre tantos frentes, tantos lugares, entonces se me empiezan a quedar, los que dijimos primero se me empiezan a olvidar. Y entonces, a propósito de que en este momento Diana está mostrando la página y está mostrando estas producciones y esta revista, y aprovechando además que ella tiene este trabajo tan importante con editoras, ¿no? Si Diana puedes por ahí contarnos entonces, con todas estas producciones, aparte de lo que Sandra ya ha comenzado a dibujarnos, ¿no? ¿Cómo ir más allá del fetiche de estos materiales que son tan bonitos para muchas de nosotras, ¿no? Bueno, yo creo que para ir tejiendo también lo que Sandra ha mencionado y con lo que estoy totalmente de acuerdo, hay digamos, como una intención que se ve en el trabajo de Sandra, pues que es como hoy nuestro tema también, y es un poco hablar de una historia digital, de una historia pública. Justamente cuando nosotras, bueno, los y las investigadoras guardamos el orden, digámoslo así, de publicar nuestros trabajos, que no está mal, pero digamos limitarlos a la publicación de revistas indexadas y libros, pues estamos regresando a esas mujeres, en mi caso, a esos obreros y digamos a estos pobladores rurales, al mundo doméstico que de una u otra manera, pues el sistema imperante los ha limitado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el trabajo que yo hago, yo ahorita estoy direccionándome a impresos y a la vida editorial del Partido Comunista Colombiano, que pues no se había estudiado. Claro, el partido se ha estudiado, no tanto como considero, como ha pasado en otros países, por ejemplo, México, Argentina, otros países de la región, Chile. En Colombia no se había estudiado, digamos, el proceso editorial del partido y los impresos que van, digamos, emergiendo del Partido Comunista Colombiano. Evidentemente, están atravesados, como lo ha mencionado Sandra, por una cantidad de contradicciones. Por ejemplo,
la presencia de Inés Martel, que es una editora muy importante y una mujer muy importante en la década de los 30 en Colombia, es absolutamente doméstica o domesticada mejor en el periódico Tierra, ¿no? O sea, ella, digamos que hace un trabajo de embellecer, con comillas muy marcadas, las publicaciones que hace el partido. Pero cuando uno analiza el trabajo que hace Inés Martel, pues está atravesado por una edición seria, por una traducción también muy, muy pensada de libros del ruso y de libros del pensamiento soviético, e incluso del chino, también alcanzó a traducir Inés, hacer editoriales, hacer reseñas, y cuando uno ve la presentación que hacen de Inés Martel en Tierra, que es el periódico del partido, uno de los primeros, pues es una mujer que embellece las páginas de un periódico dirigido por hombres, ¿no? Entonces, claro, hay una profunda contradicción también alrededor de eso. Pero yo le sumaría otra, y es también la presencia de dos frentes muy categóricos, que hablábamos ahora al principio contigo, con ustedes, y es el impreso, o sea, como objeto de estudio, o quienes hacen ese impreso. Pero mi interés, digamos, central en estos trabajos son los lectores y lectoras. O sea, que también han estado de alguna manera subestimados en el trabajo de investigación, pues digamos, en los procesos de investigación de la cultura gráfica o la cultura impresa. Estoy hablando de Colombia. Indudablemente también la presencia, les voy a poner un ejemplo, cuando uno va a un evento de cultura impresa en México, en Argentina, por allá, hay una mesita sobre lectura, ¿no? Y eso lo hablamos también con José Luis de Diego, ¿no? Cómo es de importante que en estos eventos las mesas sobre lectura, lectores, historia de las prácticas lectoras o rastros lectores comiencen a tener más lugar y más presencia. Ahí también hay una subalternización, digamos, de los sujetos de investigación, ¿no? Estoy de acuerdo con Sandra en que estos procesos deben salir de los lugares de privilegio y de los lugares, digamos, de edición académica. Y por otro lado también la presencia de los lectores contribuye a que esos procesos se den, digamos, de manera más definitiva. Ahora yo estoy haciendo un trabajo con Libro al Viento, que es una colección de distribución gratuita en Bogotá, caracterizando a los lectores y las lectoras, y resulta que no se había hecho una investigación sobre el papel de los lectores y lectoras históricamente en la colección. Yo decía, ¿cómo se puede pensar en una colección editorial sin pensar en el lector? Y más cuando es una colección gratuita. Entonces, evidentemente, ya para ir cerrando, no solamente debemos cuestionarnos los modos de circulación de ese conocimiento y de esas investigaciones, como lo ha mencionado Sandra, sino también sumarle agentes que no han estado tan presentes dentro de los estudios de historia editorial y de historia del mundo impreso, del mundo gráfico, como por ejemplo los lectores. Hay otro frente de investigación que a mí también me parece muy interesante, que es la historia material, es decir, cómo llegan las máquinas, cómo llegan los insumos, que digamos lo está haciendo una compañera que se llama Claudia Reyes. Ella ha llegado también como cómo se hacen los clichés, quién los construía, digamos qué acceso tenían a ciertas imprentas, cómo llegaba el papel a Colombia, que es otro punto que a mí me interesa mucho, digamos, como de estudiar y conocer. Ese es otro frente también que ha sido un poco aislado y que tiene, digamos, como pocos investigadores en el país, y que también es importante, digamos, como introducir e integrar a todo lo que hemos mencionado. Acá Claudia nos pide si puedes contar un poco, Sandra, cómo está organizado el sitio, cómo fue pensado, qué conceptos aparecieron al momento de diseñarlo, pero a mí me gustaría que también fueras agregando en esa descripción si nos pudieras dar cuenta también de una reflexión que a mí me ha aparecido en estos últimos días a propósito de volver a leer a Joan Scott, ¿no? Y entonces, ¿cómo
cómo en un sitio como este, en un producto, por decirlo de alguna forma, en una producción, como es este sitio, no salimos de este lugar compensatorio de la historia de las mujeres para que supera esta idea de que hay que ver lo que hicieron las mujeres porque sí, porque es lindo y salirse de esa historia de gueto. Y en el mismo sentido, si después Diana puede hacer alguna reflexión al respecto con los lectores y las lectoras, ¿no? Cómo estos proyectos o estas investigaciones o estas miradas, estos acercamientos ayudan a salirse de ese lugar que en muchos casos sigue marcando el trabajo nuestro, que es que uno hace historias de mujeres o literatura de mujeres como un gueto, ¿no? Sandra, tú me dices si yo voy... Logré conectarme. ¿Me escuchan? Sí, es que Sandra se cayó hace un ratito, entonces no sé si terminó de escuchar, pero quería... Sí. Ajá. Escuché todo, pero ¿ustedes me oyen bien? Sí. Sí, te oímos bien. Ah, bueno, súper. Entonces, un momento. Sandra, ¿tú te dejo de compartir pantalla y tú compartes? ¿Ya puedes? ¿O Sí, sigo compartiendo? ¿Ya ya, puedes tú? ya comparto. Sí, Listo, ya. entonces voy a dejar Ya de compartir. regreso. Listo, vale. Revivió mi internet, gracias. Vale. De la casa, entonces ya vuelvo yo aquí. Listo, perfecto. Muchas gracias. Ya voy a compartirles aquí. Magnífico. Listo. Súper. Entonces ya pueden ver aquí, observar la pantalla compartida, ¿cierto? Sí. Sí. Súper. Un momento. Bien. Voy entonces a hacer como una navegación y ojalá pueda referirme, Claudia, un poco como a lo que tú me estabas preguntando. Entonces, un momento. Bien. Antes de pasar por ahí, perdón, hoy la tecnología parece que no hubiera hecho yo esto digital. No está conmigo, no me quiere hoy el computador. Tranquila, Bien. solo hay que respirar porque las máquinas nos huelen, ¿no? Sí, total. Bien, entonces, hablando un poco como de la arquitectura del proyecto, sucede que el proyecto pues tiene tiene varias entradas, ¿no? Y esto da pie para que pensemos un poco ya les he contado sobre la historia digital y digamos como lo que está detrás en términos de sus propósitos y motivaciones, ¿no? Y de esas humanidades públicas y tal. Y es aquí donde viene entonces el asunto de las narrativas, ¿cierto? Las narrativas digitales, que está muy adherida, como decía ahorita Diana, ¿no? Que a ella le importa la materialidad, pues está muy adherida también a la materialidad y a las lógicas de navegación del Internet, que nos supone no una linealidad, ¿no? Entonces, asimismo, el proyecto pues tiene diversas entradas. Es un proyecto que no implica una lectura, ¿cierto? ¿No? En una línea recta, sino que nos da pie para entrar, digamos, como por unos textos que yo he llamado textos curatoriales, que son simplemente como descripciones, digamos, para un público general, pero que pretenden también dar, digamos, ser sustanciosas, ¿no? Tampoco es que sean, no son comentarios tuiteros, ¿no? Pero también, digamos, la navegación se puede hacer por estas distintas entradas, donde ya encontramos, si ustedes observan, una jerarquización o un orden, ¿cierto? Aquí lo que yo estoy indicando es una lecturabilidad, ¿cierto? Una manera de poder leer el proyecto y, sin embargo, como sucede en Internet, lo que pasa es que las personas, los usuarios pueden y las usuarias pueden ingresar por cualquier parte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos los textos curatoriales en visiones, ¿no? Entonces, si ustedes
van a esta sección del proyecto, lo que se encuentran es con la entrada directa, ¿no? A toda obra tiene su principio, que pretende dar un contexto histórico general de la Colombia de mediados del siglo XX, pero de una vez introduciéndonos al universo de esos impresos y de los impresos de mujeres. Unos impresos de mujeres que, ya hablando un poco, Claudia, de tu pregunta, ¿no? Valdría la pena quizá ponerle más apellidos, porque fíjense ustedes que ahorita Diana nos hablaba de Inés Martel, ¿no? Inés Martel es inexistente en mi proyecto, ¿cierto? Entonces, impresos de mujeres, ¿qué mujeres? ¿Cuántas mujeres? ¿Qué impresos? ¿No? Yo partí, digamos, de la necesidad de incluir a estos actores históricos en una investigación porque realmente han sido muy marginales de la historiografía colombiana, ¿no? Pero también fueron, como lo mencionaba Diana, importantísimos en la configuración de esos impresos, de una discusión pública, de una opinión pública, y para el caso de mediados del siglo XX, de estas mujeres en particular que yo estudio, de un perfil profesionalizante del periodismo que no existía en Colombia y que realmente solo se configuró hasta la década del 60 y el 70. Incluso 70s y 80s. No es muy distinto a lo que sucede en otras partes de América Latina, ¿cierto? Pues yo que he estudiado un poco como ese panorama de la historia de medios latinoamericanos, pero sí que estábamos un poco más en la retaguardia que países como Chile, Argentina, Uruguay, en términos como de esa configuración de un oficio profesional y profesionalizante periodístico. Entonces, pues era muy importante para mí pensar desde esa óptica las contribuciones de estas mujeres y que nos demos cuenta de que así como hoy, en el pasado, la lectura que se hace pues está, como lo diría John Scott, Claudia, que tú la mencionabas, está gendered, ¿no? Está en clave de género, ¿no? Donde nosotros pongamos el ojo, el género está, que es como la tesis seminal, ¿no? Como clave de John Scott, ¿no? Y es, sea donde sea que estemos, la estructura de género pues construye la vida social y la vida política. Me parecía que era fundamental, ¿no? Y que estas mujeres no habían hecho poco. Pero aún así, lo que tenemos son a estas mujeres excluyendo a otras mujeres, pero también a Sandra Sánchez López excluyendo de su, ¿no? de su estudio pues, a Inés Martelo, ¿no? A otras mujeres que son pertinentes y que configuran también pues, distintas facetas de esa sociedad. Entonces, bien, toda obra tiene su principio, ¿no? Es como les decía, ese contexto, ¿no? Que da pie a, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hace que estos impresos de estas mujeres, no de mujeres, ¿cierto? Sino de estas mujeres en particular, cobren relevancia histórica en su momento, pero también relevancia historiográfica para nosotros y nosotras hoy. Y así, digamos, estas visiones pues tienen sus partes. Lo que vemos las mujeres es una sección donde, digamos, explora un poco mejor cuál es esa visión que tenían las mujeres sobre el quehacer periodístico. Y digamos, está construido, fíjense ustedes, ¿no? Aquí bastante de manera ortodoxa, con su sumario y su índice y todo, ¿no? Pero sí tiene mucho, digamos, ya de lo digital y del lenguaje digital en términos de los hipervínculos, ¿no? De los lugares a donde podemos linkearnos, y tiene destacados que son narrativamente muy importantes para los usuarios. Fíjense ustedes cuando nos cuenta Diana que ella estudia a los lectores y sus prácticas lectores, estas también significarían unas nuevas prácticas lectoras contemporáneas, ¿no? Lo que sabemos narrativamente es que estas marcas, ¿no? Y estas pequeñas síntesis que se presentan son fundamentales para las navegaciones y para las apropiaciones de los usuarios, ¿no? De los contenidos
Y lo mismo, estas imágenes que además en términos del proyecto creo espero haberlo logrado y que sea obvio que lo que hacen es evocar pues, el tiempo, ¿cierto? Digamos los tiempos históricos, pero también la materialidad de los impresos que yo he estudiado. Por otra parte, tenemos acá la mujer tiene derecho a intervenir, que sería una sección, digamos, ya que muestra más el talante político y las posturas políticas de estas mujeres particulares, ¿no? Y cómo esas publicaciones tenían, o las podemos también leer en esa clave política que también implica una lectura de género, de nuevo, en términos de John Scott. Y para mí era muy importante observar, ¿no?, que esto no era una cuestión solo de género. Y creo que eso para allá también iba tu pregunta, Claudia, ¿no? Y es que cuando uno habla de mujeres, las mujeres solo hablan de género. No, no, eso no pasa, ¿no? Así como hoy, ¿no? Bueno, voy a decir algo que de pronto resulta un poco políticamente incorrecto, ¿no? Y es como, pues, es decir, las identidades trans, claro que sí, pero pues ser trans no se agota en ser trans, ¿no? Sí. Ahorita que vimos cómo eligieron entonces a la senadora trans en Estados Unidos, exacto, magnífico, sí, los puntos porque es trans, pero pues es una mujer que está ahí por sus grandes capacidades, o sea, ella no es trans y su vida y su identidad se agota en su ser trans. Entonces, pues las mujeres no solamente estaban interesadas en género, construían jerarquías de clase, dibujaban en sus impresos esa sociedad, es decir, la retrataban, claro, pero también la fomentaban. Y a mí me importaba mucho eso, me importaba, y este es un escenario donde yo trato también de demostrar eso, ¿no? Y claro, tú ahorita hablabas también, Claudia, de lo profundo, ¿cierto? O de perder matices. Por supuesto, esto aquí hay falta más profundidad en la narrativa digital que yo construyo acá, ¿no? Eso es cierto. Poco de lo que yo sé o de lo que yo descubrí está de lleno expuesto acá, pero están los visos, están ahí, ¿no? Los trazos principales de eso, y en esta sección me importa mucho como mostrar ese talante político en términos de género, pero también esas contradicciones que se plantean cuando uno le suma otra categoría, y es qué dicen las mujeres sobre clase o cómo construyen esa clase a través de los impresos mismos. Y en esa medida retorno un poco a la idea que tenía Diana hace un rato cuando nos hablaba sobre el objeto, ¿no? El impreso como objeto de estudio o como fuente, ¿no? Y yo diría como actor histórico en sí mismo, ¿cierto? Cuando nosotros que estudiamos estos impresos nos damos cuenta que tienen vida propia, ¿cierto? No son solamente unos repositorios donde unos agentes, ¿no?, como que ponen palabras y los llenan sin más, sino que es por la naturaleza misma de los impresos y de su circulación que ellos adquieren vida, y entonces nosotras sí podemos decir que no solamente retratan, sino que forjan. Y lo que yo veía es que forjan unas estructuras de clase que para el caso colombiano, yo diría, digamos, de mis lecturas de historia chilena, ¿no? Más que de historia argentina, perdón, pero sí, más del Cono Sur, conozco más la historia chilena, que creo que también está atravesada por asuntos de clase, ¿no?, que son fundamentales, por lo menos desde lo que yo conozco de la transición del siglo XIX al XX, ¿no? Es decir, Chile se define también, ¿no?, en esa estructura de clase. Para Colombia es también de manera muy evidente, claro, con una clase, digamos, popular, obrera, que por fortuna Diana estudia, pero que ha sido también muy desdibujada desde lo historiográfico. En Cuéntame tu vida, yo paso un poco también a unos temas que ahí sí serían más típicos, ¿no?, de las mujeres y de quienes estudiamos género, que es cómo las mujeres observan su propia cotidianidad, y hablo como de esa vida íntima, la relación con sus cuerpos, con estéticas que claramente y típicamente llamamos femeninas, pero también cómo ellas están politizadas y de nuevo qué
¿qué hace qué tiene de peculiar la naturaleza de los impresos que hace posible que se construyan nuevos horizontes alrededor pues de estas estéticas y de esos temas que aparentemente eran de mujeres? Eso en términos como de contenidos, pero también narrativos, ¿sí? En interpretaciones, creo yo que hay cosas, digamos, interesantes, y las mencionaba antes Diana, ¿no? Cuando decía que este no es solamente un proyecto donde yo consigno mis hallazgos de manera sucinta para un público general al que yo quiero invitar, sino que también está acompañado por una oferta, yo creo que también muy dentro de las lógicas de lo digital, y es una oferta, sí, generosa, ¿no? Generosa, amplia, de herramientas para los investigadores. Y yo creo que aquí esto es lo que, digamos, puede ser más interesante para un público como ustedes, ¿cierto? Ya no para las mujeres de la biblioteca en proceso de alfabetización, ¿no? Sino para ustedes, ¿cierto? Y como para nosotras y nuestra comunidad de académicas, y es que si bien, ¿no? Si hay una especie de olvido de algunos matices importantes, Claudia, ¿cierto? Profundos, y que hay que tener en cuenta y que no los podemos tener en cuenta en el escenario de esto digital si queremos, pues, estos usuarios amplificados y heterogéneos. Si bien eso es cierto, lo que pasa aquí es que esas narrativas digitales se juntan también con lo propio de las humanidades digitales, y es ofrecernos plataformas, sustentos para que otros investigadores, otras investigadoras se formulen preguntas. No es que encuentren lo mismo que yo encontré, y no es que usen solamente el material y ya, sino que el material mismo que yo consigno acá da para hacerse preguntas, incluso para cuestionar los contenidos que están en mi propia narrativa digital. ¿Sí me explico? Es decir, uno podría decir, pero Sandra, aquí en esta geolocalización tuya, me estás diciendo, ¿no?, que hay unos cruces entre, si yo voy a cartas del exterior, por ejemplo, para lectores, esto podría ser interesante. Si hay cartas del exterior, pero hay unas menciones en el exterior, y yo empiezo a navegar esto así, ¿cierto? De pronto yo encuentro, observando, ¿no?, bajo la lectura de estas mismas categorías, que podría ser inconsistencias en mis visiones. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde? Inconsistencias, ¿dónde? Aquí. Ustedes podrían decir, pero tú has dicho que la circulación de Mireya es amplia en el extranjero. Pues que espero no decirlo por ninguna parte, porque estaría, mejor dicho, loca, pero, ¿no?, contradiciéndome. Pero puede ser. Entonces yo creo que realmente, es decir, este material que yo pongo en las interpretaciones y en estas herramientas no pretenden ser concluyentes, pretenden ser insumos para que podamos seguir creciendo y construyendo más allá de lo que yo tengo acá. Eh, no sé si la conocen, hay una académica que es muy reputada aquí en Colombia, que se llama Sandra Pedraza. Ella es antropóloga. em, y tuve esta semana precisamente la dicha de saber que Sandra Pedraza, junto a Diana Aristizábal, que es como una pupila de ella, estuvieron trabajando en un artículo sobre cuidado infantil, cuidado de emociones infantiles en impresos colombianos en la primera parte del siglo XX colombiano, y que usaron mi proyecto como insumo, como un archivo. Yo, o sea, salté en una pata. Estaba feliz de que me dijeran eso. Es decir, claro, sí, los contenidos, pero este se convirtió también en un repositorio y en un archivo que además no tiene solamente alojados los links a digitalizaciones planas y llanas de los impresos, sino que además es un recurso de archivo que le permite a uno, ¿no?, trazar encuentros, comparaciones, ¿no? Entonces, bueno, esta la geolocalización es una. A ver, me perdí en el propio proyecto. Un momento. ¿Qué pasó? No, ok, voy a volver. Un momento. Sí.
Pero también puedo yo usar aquí esta herramienta, ¿cierto? Que ya me habla más del mundo material. Entonces, cuando nos dice Diana que tú estás trabajando con Claudia Reyes, ¿no? Claro, pues el trabajo de Claudia Reyes sobrepasa lo que yo tengo aquí, ni mucho menos estoy comparándolo, no, ni creo, ni quiero yo ser hiperabarcante, pero sí es un insumo, o sea, es un guiño también a esas posibilidades de múltiples entradas al universo del impreso. Entonces tenemos circulación geográfica que también nos podría hacer un guiño a los lectores. Ahí tengo un material para hacer preguntas y preguntas que sí son, ¿cierto? Yo quiero pensar y defender que estas preguntas sí darían como para esa otra cara de la moneda, ¿cierto? Si las narrativas me dan entradas a un público general, estas herramientas me dan, sí, es la otra cara de esa moneda y me dan entrada a poder conversar pues, con quienes también en otros escenarios queremos cavar profundo. Entonces aquí tenemos un ensayo gráfico, ¿no? Donde mostramos pues distintos temas gráficos de las publicaciones que yo he estudiado y las puedo ver por revista, por tipo, por forma, por uso, ¿no? Y ahí yo puedo plantearme preguntas sobre esta materialidad, sobre todo preguntas sobre la diversidad, la versatilidad de los materiales que hay, ¿no? Que es una cosa que tratamos de hacer en el proyecto y para eso sí tengo que decir que pues trabajé con un equipo de artistas visuales de la Universidad Javeriana de Colombia, que me encanta decirlo porque los uniandinos tendemos a ser muy endogámicos y entonces a mí también me hace sentir feliz de trabajar con gente que esté en otros espacios. Sí, entonces trabajé con un equipo de artistas visuales que dijeron, tenemos, o sea, si el taller gráfico nos está dando todos estos insumos, el proyecto tiene que parecerse a eso, tiene que ser, digamos, tan diverso y parecer una especie de pastiche, ¿cierto? Extraño, porque pues los tipos son distintos. En las revistas era así, ¿no? Había mezclas de ilustración, orla, sencillo, compuesto, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos el taller gráfico para eso. Y tenemos esto que es una de las cosas, creo yo, esto fue lo más difícil de hacer del proyecto. Implicó una revisión meticulosa de las bases de datos que yo había hecho en Excel, digamos, de toda la recopilación del material y puesto en categorías que yo había hecho, significó una rearquitectura de todo eso y meterlo y pues trabajarlo en programación. Em, pero, y bueno, aquí digamos en términos como muy pragmáticos también lo que encontramos son superposiciones, ¿no? En términos de las revistas, por categorías, por temas, y de nuevo esto debería podernos ayudar a formular preguntas, ¿no? Preguntas que estén relacionadas, fíjate tú, Claudia, volviendo, pues porque querías que mostrara, ¿cierto? Gracias por esa pregunta, que mostrara el proyecto, pero también con apuntes sobre John Scott y demás, que serían útiles no solamente para estudiar mujeres, es decir, yo creo, tú puedes estudiar partidos políticos, ¿cierto? En sus intersecciones con patria o patriotismo, ¿verdad? Y cómo eso, quitemos la planificación sexual, pero cómo eso tiene que ver con educación, cómo eso tiene que ver con acción social, ¿no? Y también queremos ver noticia, opinión, porque era nutrido y editorial, ¿no? Entonces tú ahí tienes por lo menos un montón de coincidencias, sabes que puedes ir a este archivo hemerográfico, no para estudiar mujeres necesariamente, ni género, sino para dibujar otras historias de Colombia que también están pendientes y siguen siendo urgentes. Ahora, me quiero referir a una cosita pequeña acá y es como a esto, como a esa especie de figura
poética, ¿no? Que va surgiendo aquí en la mitad y que se va recomponiendo a medida que nosotros hacemos entradas y eso me gusta y ahí sí, no como herramienta útil de la investigación, sino como trabajo interdisciplinario, porque esto, digamos, le hace guiño a ese vínculo que nosotros como historiadores yo podemos tener con las artes. Y eso me importaba a mí, me importaba mucho porque yo no quería desvincular, yo no quería que esto solo fuera historia y que solo fuera un archivo, ¿no? Sino que también veamos que así como da para muchas preguntas y muchas posibilidades en términos de historia, de historiografía, de impresos, de mujeres, de otros temas, también da para trabajar artísticamente y poéticamente. Esto surge de una programación que hace también un artista visual. Para terminar, bueno, falta otra sección, pero no, ya he hablado demasiado. Está esto, que también intenta como combinar, a ver, ¿cómo lo digo? Sí, en un mismo espacio mostrar cuáles son los dos escenarios de diálogo que el proyecto plantea. Por una parte, ¿no? Esto es como un mini repositorio que siempre he querido que crezca, pero la vida no me da. Y menos en pandemia entre el homeschooling y las mil cosas. Y entonces esto es un mini repositorio de reseñas historiográficas, ¿no? Entonces donde yo digo, ok, ¿qué cosas pueden ser interesantes de estudiar si uno está sumergido en el asunto de impresos de mujeres, impresos y género, impresos y clase, aunque sobre todo impresos y género acá? Entonces, pues esta es una reseña, ¿no? La que ustedes ven aquí en el puro texto, pues dura una reseña publicable en Historia Crítica de la Universidad de los Andes, en Memoria y Sociedad de la Universidad Javeriana Colombia. Digo estos ejemplos que son los que se me vienen, pero pues es una reseña, ¿no? Pero ¿qué sucede acá en esta entrada? En esta entrada lo que tenemos entonces es la misma reseña, pero puesta en viñetas con un trabajo de ilustración y de textos, y ustedes no me lo van a creer, pero yo hice todo este trabajo de los guiones para poder hacer estas ilustraciones y estos cómics, y fue un trabajo muy arduo, muy, muy arduo, porque implica un nivel de síntesis, ¿no? Y esto sí se parece más un poco como a la versión tuitera, ¿no? A la versión redes sociales de lo digital, y es qué pongo, qué captura, que me permita a mí invitar a este público con el que también quiero dialogar en mi proyecto sin perder lo fundamental de este texto, ¿cierto? Entonces, no sé si soy clara cuando les digo que en ese mismo escenario yo pongo sobre la mesa cuáles son, ¿cierto?, mis interlocutores. Por un lado, como los académicos, para quienes estos insumos puedan ser usados a nivel de profundización de los estudios que hacemos, y también, ¿no?, digamos, un público general que quiera consultar esto y luego pasar a otro, dar el brinco al académico o simplemente quedarse con esta información, pero no por puro placer de conocerlo, sino también para apropiárselo, como les decía al inicio, en términos de acciones políticas hoy o sociales, yo qué sé. Acá está este otro. Y quiero, no sé si ustedes, si alguien ya ha trabajado haciendo este tipo de cosas, de ilustraciones, pero yo cuando dije, uy, qué chévere hacer esto y no sé qué, y y lo consulté, yo dije, no, genial, yo escribo el guión y pues el ilustrador me va a decir cómo, que, pues lo que va a ilustrar. Pues no, hacer el guión implica decir qué va en cada viñeta de la ilustración, o sea, en términos de ilustración, cómo, por qué, si el señor está así, si tiene gafitas, hasta dónde, si tiene bigote, o sea, todo. El ilustrador solo te lo hace y tú le dices, no, así no era, o sí. Entonces, es un trabajo que como experiencia académica me permite de nuevo ampliar mis horizontes, entender más el trabajo de las mujeres en los impresos. Cuando las mujeres ponían una fotico por ahí, elegir eso, elegir ese tipo de cosas
claro, a veces sería fortuito, ¿no? Pero, o sea, muchas veces no. Entonces me permitió como también valorar eso, valorar realmente no solo la palabra, no solamente lo puramente textual, sino también esto, el material gráfico es fundamental cuando estamos hablando de algo que circula para otros, para audiencias, para lectoras y lectores, ¿no? Entonces, me permitió eso y también gané mucho, creo yo, como académica en ese terreno interdisciplinario, ¿no? Mi trabajo, digamos, crece cuando, como les decía al inicio, cuando estoy trabajando con más personas. Por ejemplo, es claramente el resultado del primer guión que hice, por eso tiene tanto texto comparado con los otros cómics. Sandra, el chat ha comenzado a arder, como me imagino que es una reacción habitual cuando muestras este trabajo que es tan impresionante. A mí misma se me vienen un montón de preguntas, pero tenemos un par de preguntas en el chat y quisiéramos ver si alguien tiene alguna otra pregunta más. Podríamos partir con la intervención de Michelle Prime, que a propósito de precisamente lo que estás mostrando, si tú crees que las humanidades digitales han ido cambiando el paradigma del investigador o la investigadora. Y por favor, si alguien tiene otra pregunta más, yo creo que una o dos preguntas más, podemos que las ponga en el chat, por favor. Esa es una pregunta muy importante. Es difícil de responder porque yo creo que los investigadores humanistas entendemos hace mucho rato qué queremos hacer y cuáles son las preguntas que como humanistas o científicos sociales, quien digamos también use esa terminología, aquí se usa en Colombia, pero yo prefiero decir que somos humanistas, digamos, sabemos de qué se trata lo que hacemos, entendemos cuáles son nuestras preguntas y digamos que el campo de estudio está muy bien formulado. Yo no creo que lo digital, el universo digital y las humanidades digitales estén para decirnos qué estudiamos. ¿Sí me explico? Es decir, a mí cuando me dicen, no, es que ahora las humanidades queremos entender la relación que existe entre la sociedad, la política y la configuración de sujetos individuales colectivos en sus expresiones estético-poéticas, históricas y literarias. Pues estoy sacándome una definición ahí de la manga, pero digo, eso creo que está configurado. Ahora, ¿qué aporta lo digital? Nuevas estrategias y herramientas para plantearnos preguntas. Por eso era importante para mí ponerlas aquí a disposición de las y los usuarios. ¿Me explico? Entonces yo creo que lo digital no necesariamente revoluciona la sombrilla y el marco, el horizonte general que nos convoca aquí a nosotros y a nosotros para estar en este momento compartiendo estas impresiones. Lo que sí creo es que nos ofrece un panorama mucho más grande, más diverso y más rico para producir preguntas y para postular nuestras respuestas. Porque no es lo mismo ir a un archivo con las tarjetas bibliográficas y el fichero de los 80 que poder hacer los cruces que nosotros hacemos en este momento. Y eso también, la verdad es que lo sabe las humanidades computacionales y lo sabe la historia cuantitativa que usaba programación, lo sabe hace rato, lo sabe hace rato. Lo que pasa es que no, digamos, no estaba como tan diseminada esa idea. Entonces yo creo que... Sí, Sandra, lo que pasa es que nos quedan muy poquitos minutos y tenemos dos preguntas específicas que están interesantes.
Primero, saber cuánto tiempo les llevó a hacer este trabajo. Por otra parte, si el proyecto aborda revistas hechas por mujeres o también las revistas femeninas en general, que muchas veces eran hechas por hombres, y relacionada con la anterior, de cuánto tiempo le llevó el trabajo, y me gustaría saber si es posible la fuente de financiamiento. Tenemos 2 minutos. Perdón, he hablado mucho, lo siento. Eh, en este proyecto se sacó adelante en un periodo de 3 años. 3 años solo el proyecto digital, ¿no? O sea, esto tiene una investigación detrás como de unos 6 años, 5 años, quiero decir, por lo menos 5 años más 3 son 8, una década mal contada. Pero bueno, haciendo esto 3 años, la financiación, esto viene de un fondo de investigación de la Universidad de los Andes, que hasta hace, pues en la pandemia la cosa se ha puesto crítica, pero pues supuestamente es una universidad muy potente económicamente, entonces pues teníamos, quiero decir, que para que tengan la cifra en dólares, este proyecto costó unos $30,000, más o menos, digamos, todo el proceso y se sostiene en un servidor de la universidad que pues está súper mantenido, así que chévere. Pero otra pregunta, sí, lo de las revistas, no solo revistas no femeninas, sino hechas por mujeres, digamos, porque ese era también el foco en términos de esos sujetos marginales de la historiografía. Perdón, voy a decirlo para que no se pongan tristes para lo de la financiación, que $30,000, pero todo se puede hacer siempre en open source. Esto es porque, como decimos aquí en Colombia, es una gomelería, o sea, pero esto se puede hacer en open source y uno puede trabajar con programadores que, digamos, sí, no hay que gastarse los $30,000, se puede con menos. Vale. Diana, que está por allí, me gustaría que para poder ir cerrando la jornada de ahora y pudieras darnos un par de ideas sobre estas posibilidades que nos entregan las humanidades digitales, eso, para que podamos despedirnos. Bueno, pues básicamente la idea de acompañar la presentación hoy de Sandra, yo conocí este proyecto, Sandra lo presentó en la Tadeo y bueno, y a mí me pareció extraordinario y me sigue pareciendo extraordinario. Además de todo el trabajo que hay detrás también, todo lo que le costó a Sandra y a los que trabajaron con Sandra también, digamos, porque es un trabajo que ustedes ven, es excelso, es muy bello y muy más que bello, que lo es profundamente inteligente, necesario. Y en Colombia pues estamos necesitados, digamos, de proyectos de este tipo. Yo considero que también estos proyectos, como lo mostraba Sandra hacia el final, y estaba pensando en el proyecto de Diana Roig sobre, digamos, la circulación de revistas transatlánticas entre América Latina y Europa, son proyectos que, como lo decía la pregunta que alguien hizo en el chat, consolidan redes que realmente funcionan, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho de redes y el trabajo en red, pero resulta que pues al final o uno se pierde o pues no se hace mucho. Entonces creo que el uso, digamos, de estos escenarios consolidan también el trabajo en redes realmente, digamos, de una manera muy potente. Por otro lado, también vuelvo a lo que decía anteriormente en el caso del trabajo de Sandra, que es la exposición, digamos, de estas mujeres que hicieron tanto por la vida pública, pero que incluso en el archivo seguían manteniendo su lugar doméstico y que aquí salen y realmente potencian su función en la sociedad. Así que pues por ese lado también, y yo creo que también hay una herramienta que pues Sandra no mencionó, pero que sé que también es esencial para el trabajo que ella ha hecho y para quienes también lo hacemos, lo vemos, es digamos, el uso en las clases, en la formación de estudiantes. Indudablemente yo sí he usado la página de Sandra, y los estudiantes, pues, y las niñas, las chicas que están en el pregrado,
digamos como que quedan sorprendidos y sorprendidas, ¿no? Entonces también estas herramientas funcionan para potenciar la labor de nosotros como profesores y profesoras, como formadores de investigadores. Uno les muestra a los estudiantes, mire, esto se puede hacer, es decir, hay personas que lo hacen, ustedes pueden también hacerlo, ¿no? Entonces creo que las humanidades digitales también funcionan muy bien para consolidar esa labor de nosotros como profesores y formadores de investigadores, e indudablemente, como lo mencionó Sandra al final, cuando nos mostraba estas categorías que se relacionan, a mí se me ocurrieron mil cosas viendo el índice que nos mostraba, justamente poder hacer cruces que no son comunes en el archivo físico, creo que eso es absolutamente grandioso, ¿no? Por ejemplo, ver cómo circula in situ, verlo ahí, pues con el mapa que ella nos mostraba, las publicaciones, o cómo el lector escribe desde otras geografías, cómo llega, cómo va, cómo viene, verlo, indudablemente abre una gama de investigación que en América Latina no ha sido muy potente, y es la de la circulación de impresos. Creo que estas herramientas nos permiten comprender mucho mejor cómo realmente circulaban los impresos en la región y también transatlánticamente, ¿no? Entonces, pues básicamente serían esos 3 puntos, y también agradecerle a Sandra pues por este trabajo y hacerlo público, es decir, no es un trabajo que usted tenga que pagar o tenga que poner, o tenga que ser andino, es un trabajo que está para todo el mundo, gratuito, puesto ahí. Y eso creo que merece un aplauso y un agradecimiento de parte pues de quienes nos podemos nutrir del trabajo que ha hecho Sandra. Entonces, pues eso sería. Gracias. Sí, me uno a los agradecimientos por poner a disposición esta gran cantidad de material que muchas veces suele ser somos tan mezquinos en el trabajo académico de no compartirlo. Y bueno, también ver cómo estas humanidades digitales nos permiten ahora tener esta posibilidad de encuentro, insisto, que no hubiese sido posible o hubiese sido mucho más difícil que hubiese sido físicamente. Así es que agradezco a Diana, a Sandra por estar aquí, por presentarse, agradezco al programa por haberme invitado a estar con estas colegas y amigas, y gracias a quienes están aquí, estuvieron presentes. Le dejo la palabra a Claudia Darrigrandi. Ya. Yo quiero decir 2 cosas nada más chiquitas. Yo sé que he hablado mucho, pero prometo a mil. Una, las bases de datos están disponibles, también son abiertas, las estoy mostrando aquí, solo que hay que citarlas y dar los créditos. En el proyecto también está la forma en la que se pueden dar los créditos, pero son abiertas de consulta para ustedes. Y lo otro es que si ustedes llegaran a tener productos de este tipo, digitales, yo los puedo linkear desde acá en una sombrilla que yo llamaba pasado impreso. Entonces, si, no sé, cualquiera de ustedes produce algo de esto, sus estudiantes produce algo similar que tenga que ver con impresos, se puede no alojar en el servidor de los Andes, pero sí generar un vínculo, y pues ahí de nuevo, como el asunto de las redes, es interesante como poder estar juntos aunque no estemos revueltos. Y muchísimas gracias otra vez a todas y todos por este espacio. Bueno, me tomo la palabra ahora. Mil gracias, Sandra, Diana y Claudia. La verdad es que el sitio es maravilloso. Tengo mucha ansiedad ahora porque se pueden hacer muchas cosas y en fin, pero bueno, en honor a la hora ya vamos cerrando, y antes de despedirme quiero recordarles que el próximo jueves seguimos, ¿no? A las 5 de la tarde, el link está programado de las 3 de la tarde, quizás reciben un correo a las 3 de la tarde chilena, pero en verdad es a las 5, ya con una conversación entre Laura Fernández Cordero y Horacio Tarcus del CEDINSI con Alejandro Schmidt, editor de Tren en Movimiento, que van a hablar sobre una nueva colección de libros de esta editorial. Y después, a las 7, ¿no? Vamos a tener la presentación de Jennifer
Hayward y Michelle Brice, y va a moderar Verónica Ramírez, ya también un proyecto, ¿no es cierto?, de humanidades digitales, ¿no?, digitalizando la prensa anglófona de Chile del siglo XIX, el archivo en tiempos de pandemia. Ya, entonces quedan cordialmente todos y todas invitadas a acompañarnos el próximo jueves, y de nuevo, muchas gracias a quienes participaron el día de hoy exponiendo y en la audiencia también. Así que estén súper bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, Claudia, Diana. Chao. Clau. Antonia, estás muda. Oye, Oye, bueno, ya nos despedimos, pero súper bien ahí, Claudia, tú improvisando cuando se cayó. voy a